Saludos estimados padres de familia, bienvenidos a la Escuela de Padres correspondiente al mes de julio de este año 2025. Hemos pasado el periodo de vacaciones de medio año y de esta forma damos inicio al segundo semestre educativo acá en Sedes Don Bosco. También la Escuela de Padres continúa con el proceso de formación integral de toda la familia. En esta ocasión quisiera invitarles a abrir sus mentes y sus corazones para recibir este mensaje que yo creo que es de gran importancia para nosotros como papás. Hoy vamos a hablar acerca del rol de los padres y justamente es un digital. Tema que debemos tratar de tener, a ofrecer a nuestros hijos un buen acompañamiento y una sana supervisión en el uso de las tecnologías para fortalecer en ellos los valores fundamentales de la familia. Es importante que hoy por hoy nos planteemos la necesidad de acompañar a nuestros hijos en esta vivencia digital de la nueva era tecnológica en la que ellos se están viviendo. En primera instancia, quisiera que hagamos una reflexión en torno a que estamos viviendo en una era digital. La mayoría de nosotros somos lo que llaman migrantes digitales. ¿Qué significa eso? Los que nacimos antes del año 1990 nos tuvimos que adaptar a las tecnologías. Aquellos que nacieron después del año 1990 aproximadamente han nacido en un contexto, en un entorno totalmente digitalizado, donde no solamente la tecnología, la ciencia, la técnica, todo es diferente a como era unos años atrás. Por ejemplo, hablemos de los dispositivos móviles o celulares o tablets o computadoras portables. Cuando nosotros vemos la evolución que hubo en el tiempo de estos dispositivos, nos damos cuenta que nuestros hijos han nacido en una era distinta, donde toman un dispositivo electrónico y no solamente tienen acceso a una llamada, no es que solamente pueden llamarnos, no solamente pueden descargar un correo o verificar una dirección, tienen un mundo entero abierto en un dispositivo celular. Yo recuerdo que cuando yo era joven, hace ya ratillo, uno para hacer una llamada telefónica tenía que ir a un teléfono público que estaban en distintas partes del país y uno tenía que tener monedas porque se accionaban con monedas. Cuando uno le habla de estas tecnologías antiguas a nuestros hijos, a ellos les parece increíble imaginar que antes había que hacer eso para llamar desde la calle, o imaginar que hacías un viaje, por ejemplo, a Guanacaste y no llevabas un teléfono celular, no llevabas audífonos con música. Tal vez llevabas un periódico, un libro o algo por el estilo, porque los medios de entretención eran limitados en ese entonces. Cuando nosotros hoy miramos el desarrollo tecnológico que hay solo en los dispositivos móviles o teléfonos celulares, nos damos cuenta que nuestros hijos están creciendo, están creciendo y se están desarrollando en una época tremendamente distinta. Algunos de nuestros papás más jóvenes son parte de estos nativos digitales que nacieron del 90 para acá. Y ahí señalo tal vez a los padres de familia más jóvenes que tienen a sus hijos en pasitos pequeños. Ellos han nacido en esta era tecnológica y estos avances tecnológicos han sido parte de su crecimiento. También podemos decir que a nivel de comunicación, la evolución en esta área es extraordinariamente grande. Las redes sociales vinieron a sustituir en gran medida el intercambio coloquial, el tú a tú, el estar entre personas hablando. Y aquí yo quisiera también recordar en el pasado, no era común mandar cartas a personas que vivíamos en el mismo país, porque Costa Rica, siendo un país pequeño, nos bastaba encontrarnos para conversar, para ponernos al día con respecto a qué estabas haciendo, cómo lo estabas haciendo. De hecho, que antes se escribían cartas para enviarlas al extranjero y saber cómo estaban las personas en el extranjero, no tanto a nivel interno. Se usaba el correo, el servicio de correos, como para documentos legales o te mandaban una notificación o algo especial, entonces sí tenía que ir en correo. Eran otros tiempos. Hoy las redes sociales son una especie de autopistas que permiten intercomunicar al mundo entero.
al mundo entero. Si hay un suceso en este momento en Sudáfrica, o hay un suceso en China, o hay un suceso en Norteamérica, o aquí en Costa Rica, cualquier persona del mundo tiene acceso a ese evento si tiene un dispositivo que tenga acceso a Internet. Que esté, incluso, ¿por qué no?, en redes sociales, en Facebook, esté en YouTube, esté en TikTok, esté en cualquiera de las posibles redes sociales, que ahora hay una gran variedad. Incluso cuando nosotros vemos este desarrollo de la comunicación, nos damos cuenta que nuestros muchachos, nuestros hijos, nuestros niños viven en una era en la que tienen acceso al conocimiento de forma muy rápida, a la información de forma muy rápida. Incluso debo señalar que en muchas ocasiones esta información no es necesariamente veraz, no es necesariamente cierta, pero ellos acceden a todo, porque las redes sociales tienen una apertura total. Ahora bien, no todo es malo, no vamos a decir que esto es malo, son avances tecnológicos buenos, son avances que nos ayudan a mantenernos comunicados, a establecer relaciones. Es más, cuando nosotros les invitamos a observar el programa Somos Familia de Cedes Radio por medio del Facebook, lo estamos haciendo desde una red social, la institucional de Cedes Don Bosco, y estamos conscientes que el mensaje que se transmite es un mensaje positivo, es un mensaje valioso, pero también estamos conscientes que, como tenemos muchos elementos positivos, buenos, óptimos, diríamos, con las redes sociales, también existen algunos riesgos, pero de eso vamos a hablar más adelante. También se utiliza actualmente la tecnología en plataformas educativas. En muchas ocasiones, nuestros profesores les dicen a sus hijos: busquen la tarea que está en el Classroom, pueden ejecutar el trabajo de clase que está en el Classroom, o suban sus tareas al Classroom. Y utilizamos el Classroom como una herramienta educativa, y la usamos, y algunos docentes incluso utilizan otras herramientas que, enlazadas con el Classroom, se le puede sacar mucho provecho en la parte pedagógica y didáctica. En otras palabras, las plataformas educativas se han desarrollado poderosamente. Yo recuerdo que en mi infancia las pizarras eran de madera, pintadas en verde o en negro, y se escribía con tiza sobre ellas. Después vinieron las pizarras acrílicas y se escribía en Pilot en ellas. Actualmente tenemos pantallas digitales en las cuales se puede escribir, se puede señalar. El tiempo de uso de pizarra ha disminuido para darle un espacio a los tiempos de imágenes. Las aulas ahora son interactivas, cuentan con proyector, cuentan con computadora, con internet, hay laboratorios de cómputo, hay laboratorios para todo, incluso para el inglés, robótica, etcétera. Vemos que las plataformas educativas en esta nueva era digital se han desarrollado poderosamente. En el hogar también encontramos grandes cambios. Asistentes como Alexa, donde decimos a un dispositivo: Alexa, apaga las luces, y ella tiene la posibilidad, al estar enlazada en red a las luces, de hacer apagar las luces, atenuarlas, cambiarles el color, incluso acceder a las alarmas, acceder a las cámaras. Todo en el hogar se ha digitalizado, se ha modernizado, y esto es parte de la era digital en la que viven nuestros hijos. ¿Y por qué estoy haciendo referencia a todo esto? ¿Por qué? Porque incluso hasta la refrigeradora, alguna persona ya tiene acceso a dispositivos que son inteligentes y saben qué hay en su refrigeradora, porque cada vez que ingresan productos alimentarios, los escanean en un sistema que les permite saber qué tienen siempre en la refrigeradora, y si están en el súper, nada más buscan en el teléfono, hacen un enlace con su refrigeradora y pueden determinar qué es lo que hay en casa, para saber qué tienen que comprar. Incluso el transporte ha evolucionado tanto en esta era digital que nosotros pedimos un transporte en una hora determinada por medio de plataformas, y nos dice cuál es el precio, cuál es la ruta a seguir, cuál es la hora estimada de llegada y cuál es la hora estimada en la que nos van a recoger. Es tan pero tan fácil, utilizando diferentes medios tecnológicos, hoy trasladarnos. Ni se diga de los automóviles, que los hay con todos los sistemas de navegación y demás que facilitan la vida de los seres humanos. Somos claros: la tecnología no es ni mala ni buena, la tecnología está al servicio de nosotros, y la era digital en la que nacieron nuestros hijos y se están desarrollando está llena de esos elementos que pueden ser muy positivos, pero que también pueden tener algunos riesgos.
Vamos a señalar algunos elementos que nos deben tener atentos en torno a la transformación digital en la vida de nuestros niños y jóvenes. Los niños de 3 a 7 años actualmente, según las estadísticas, están consumiendo como tiempo en pantalla, sea frente a una computadora, un teléfono celular, un televisor, entre 3 y 4 horas al día. En otras palabras, nuestros niños más pequeños invierten 3 a 4 horas diarias en una pantalla. Ahora bien, más del 90% de nuestros jóvenes tiene acceso a teléfonos inteligentes con internet, que les permite también tener acceso a un montón de diferentes ofertas de entretenimiento, de comunicación y de educación. ¿Cuáles son los usos más comunes en esta era digital de esos dispositivos electrónicos? Bueno, vamos a decir que las redes sociales, los juegos y las diferentes plataformas educativas que son utilizadas en el estudio. O sea, los niños y los jóvenes que se les solicita desarrollar trabajos con una herramienta tecnológica. Y entonces de esa manera logran comunicarse o combinarlo con el estudio. Sin embargo, sigue siendo más común ver a nuestros muchachos metidos en el TikTok, metidos en diferentes redes sociales como Instagram, posteando imágenes o haciendo videos. Es más factible verlos en eso que estudiando en el teléfono, en la computadora o en la tablet. Las redes sociales hoy por hoy son un atractivo muy significativo para nuestros jóvenes que les gusta mantenerse conectados con sus amigos, aunque nunca hayan estado frente a frente. ¿Por qué? Porque tenemos muchas personas que le decimos aceptar a su invitación, a su solicitud de amistad, etcétera, y realmente nunca los hemos conocido. De ahí que también se derivan algunos riesgos como el ciberacoso, la adicción a las pantallas, los contenidos inapropiados y lo que más nos preocupa es la pérdida de control sobre el uso de estos dispositivos en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Para muchos papás, hoy en día resultaría aterrador quitarle el teléfono a su hijo. Decirle a su hijo, no vas a jugar PlayStation una semana. Eso les produce terror porque saben que la reacción de su hijo, la reacción de su niño, su niña, va a ser extremadamente furiosa o se ponen a llorar, se deprimen incluso porque no tienen esto a lo que ya son adictos. Hay que ser muy claros al hablar de tecnología. Es una herramienta valiosísima, pero que sin la debida supervisión, sin el debido acompañamiento, puede degenerar en problemas para nuestros hijos. Podríamos decir que nosotros como papás tenemos la tarea de supervisar en el uso que le dan nuestros hijos a la tecnología. Nosotros somos la influencia clave para que la experiencia digital de nuestros hijos sea positiva. Y somos una influencia clave porque es muy necesario que nuestros hijos comprendan la importancia de saber dosificar el uso de la tecnología. No deben ser dependientes de la tecnología, deben ver la tecnología como parte de su vida. Ahora bien, permítame presentarles este primer video que nos habla acerca de la influencia que tienen todos estos sistemas en el cerebro humano. Escuchemos. La pantalla, dos temas importantes. Gratificación instantánea. Las redes sociales fueron diseñadas para ser adictivas. Sam Parker, cofundador de Facebook, reconoció en un evento médico en Filadelfia. Dijo, creamos Facebook para generar adictos. Nos dimos cuenta que lo que más desea el ser humano, lo que más le gusta al ser humano, es sentirse querido. Sentir que alguien le dice que le gusta algo de lo que él tiene, de lo que él lleva puesto, y se creó el bottom like. Yo supongo que el tío que creó el bottom like pues tiene varias islas por el mundo y tiene varios barcos de muchos metros, porque es que modificó el cerebro del ser humano. Pero ¿qué es lo que vimos? Y es que la dopamina, que es esa hormona tan maravillosa, que es la que regula el placer, que está en la heroína, en la cocaína, en las relaciones sexuales, en la pornografía, en todo aquello que genera muchísimo placer, y es buena porque genera ese placer, mal gestionada, es la hormona de las adicciones. Y cada vez que yo recibo likes, yo tengo microchispazos de dopamina. Por lo tanto, las redes sociales y la pornografía y los videojuegos y lo de la pantalla tiene un fondo adictivo. Está todo sujeto a este mundo dopaminérgico que cada vez que lo recibo me siento bien automáticamente, pero luego tengo ese bajón propio de las drogas que necesito más. Es
decir, nadie se mete en Instagram y dice, oye, voy a meterme a ver la foto que ha subido fulanito hoy a las 5 de la tarde y ya me salgo. Es imposible. Todos nosotros lo necesitamos. El problema está que el bajón de la dopamina nos incita a comer más, nos incita a ver más pornografía, a ver más videojuegos. Y está diseñado, o sea, cada empresa tecnológica, las grandes del mundo, pagan millones a neurocientíficos para que les digan cómo pueden captar la atención del usuario el mayor tiempo posible en una pantalla. Hoy en día, lo que mueve el mundo es la capacidad de tener la atención del usuario el mayor tiempo posible. Todos nosotros, en la corteza prefrontal, tenemos la atención, la concentración, la resolución de problemas y el control de impulsos. Es decir, es una zona súper importante. Cuando un bebé nace, esta zona es profundamente inmadura. Y el cerebro humano se desarrolla de atrás para adelante, va viendo una progresión de neuronas de atrás hacia adelante y a medida que uno va evolucionando, se va produciendo esa maduración neuronal hasta que llega a esta zona. Por eso los adolescentes tienen un momento de pico porque se está llegando a la corteza prefrontal, pero hasta los 18, 20, 22, 24 y algunos nunca, no se madura el cerebro. Hola, soy Marian Rojas Estapé y te espero en Mentes Expertas. Un video verdaderamente revelador. Y me quedo con una frase. Lo que más le gusta al ser humano es sentirse querido. Por eso, la manita hacia arriba o el dedito hacia arriba, el like, el me gusta, es lo que muchos jóvenes buscan a la hora de hacer una publicación. Sentirse aceptados por los demás, sentirse reconocidos. Es más, no solo los niños y los jóvenes sienten una gratificación al ver esos signos positivos, sino que también en muchas ocasiones los papás, las mamás, también hacen uso de las redes sociales porque les gusta sentirse halagados cuando publican la fotografía de lo que están comiendo o del lugar en el que están viajando. Ayer me decía un papá, por cierto, nadie publica cuando está sufriendo, cuando está pasándola mal en el trabajo, nadie sube una foto y dice, hoy mi jefe me está quemando la cabeza. No, nadie publica eso. Todo el mundo publica cosas positivas porque en cierta forma lo que queremos demostrar o lo que queremos manifestar es lo bien que estamos y queremos recibir signos positivos, likes o me gusta. Esto es importante también tenerlo en cuenta porque en muchas ocasiones, además de los likes y de los comentarios positivos, vienen los comentarios negativos. No falta quien hace un comentario en la publicación de Facebook, en la publicación de Instagram, en otras, TikTok y demás, haciendo una ofensa o insultando a la persona que lo publicó. Mira, me parece que esa comida se ve muy fea, tomaste mala foto, esa camisa no se te ve bien, me parece que estás sobredimensionando tu alegría, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos incluso en los sistemas el dedito hacia arriba y el dedito hacia abajo. Me gusta y no me gusta. Y muchas personas hoy su estabilidad emocional se ve afectada debido a la cantidad de likes o a la cantidad de dislikes. En otras palabras, hoy en día el resultado de las redes sociales que nos estimulan, que nos hacen sentir gratificados, que nos gusta tanto, que nos emocionan las pantallas, las luces y todo esto, puede ser una especie de trampa en la que caemos si no tenemos control de las emociones ante la respuesta de los otros con respecto a nuestras publicaciones. Si un joven de 15 años, sea varón, sea mujer, hace una publicación y no recibe me gustas o no recibe la atención que esperaba, hoy esperaríamos que diga, bueno, no les gustó mi foto, otro día me tomo otra. Pero no, muchos se deprimen, muchos se sienten mal. Muchos esperaban que su amigo, su amiga, su compañero le pusiera, qué bonita foto. O incluso el chiquillo o la chiquilla que le gusta esperaba que le escribiera algún comentario positivo. ¿Y qué pasa cuando esto no se da? Bueno, ya todos sabemos que los resultados negativos del abuso de esta necesidad de aprobación termina muchas veces cobrando una factura emocional en las personas que son dependientes de estos likes. Ahora bien, tenemos que ser claros. Nosotros como papás tenemos una responsabilidad en el manejo de la información digital de nuestros hijos. Yo diría es una responsabilidad parental en la educación digital.
Incluso la ley dice que los padres de familia tienen la obligación de cuidar y proteger a sus hijos, así como el derecho a tomar decisiones sobre su educación, salud y bienestar. Como padres de familia que tenemos a nuestros hijos en sede Don Bosco, en preescolar, en escuela o en secundaria, somos responsables de cuidarlos y protegerlos. Esa es nuestra obligación. No fue una decisión que tomamos porque quisimos. No, es que es una obligación que tenemos por ser los padres de esos niños. Y nosotros debemos protegerlos y cuidarlos y tomar decisiones que beneficien su educación, su salud y su bienestar general. ¿Qué pasa cuando un hijo se está acostando a las 12 de la noche pegado a una pantalla? Tiene un mal sueño, tiene un mal descanso y eso no le permite al día siguiente sentirse bien para venir a clases. De hecho que, vamos a decir, a mayor tiempo en pantalla es menor el desarrollo cognitivo. Se cansan los científicos, los especialistas de decirnos que si nuestros niños y nuestros jóvenes pasan más tiempo en un teléfono celular, en una computadora, en un juego, en lo que sea, su desarrollo cognitivo se va a ver limitado. ¿Por qué? Porque no están estimulando otras áreas del cerebro que deberían ser estimuladas con el movimiento, con el caminar, es más, con el dormir. La falta de sueño se nota en los estudiantes, da un efecto negativo en los estudiantes. Ay, pero yo de chiquillo dormía poco y me iba bien. No todos los casos son iguales y los chicos de hoy están expuestos a una cantidad de elementos digitales que no les permiten descansar. Incluso algunos por la noche ponen música o ponen una película mientras duermen. Y aunque parezca increíble, pero ellos están formando su estilo de vida a esta manera. Hoy por hoy los especialistas señalan que los problemas de lenguaje de los niños pequeños en edad incipiente se derivan propiamente del exceso o el abuso en el consumo de pantallas. Es cierto, hoy en día es muy fácil para muchas personas decirle al chiquito pequeño que está aburrido, que está llorando, mira, te doy mi teléfono, mira el video que te gusta o juega lo que quieres. Y vemos a chiquitos de 1 año, año y medio, que con costos caminan pero manejan a la perfección una tablet, manejan a la perfección un teléfono. Y cuando se comunican no les entendemos. ¿Por qué? Porque hay muy poca estimulación personal, cercana. Sí, se estimulan con los juegos, se estimulan con los videos, pero no con la interacción humana. Y eso es algo que nosotros debemos tener una especial atención. Entre más tiempo estén ellos en las pantallas, menor desarrollo o va a ser más lento su desarrollo cognitivo que aquellos niños que corren, que saltan, que juegan, que experimentan, que son creativos, que tienen tiempo para trabajar con plastilina, para pintar. Nuestros jóvenes, hoy en día entendemos que las realidades son distintas, ya no es como antes que podíamos salir a caminar por el barrio. Hoy hay una gran peligrosidad, hay zonas de alto riesgo, etcétera. Eso lo entendemos. Pero como padres estamos llamados a propiciar, a buscar espacios donde nuestros hijos se desarrollen sanamente. De ahí nuestra responsabilidad parental de decirle, hijo, haz un alto con tu dispositivo electrónico y vive la vida de otra manera. Es nuestra responsabilidad en aras a buscar su beneficio. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la educación en valores y la ética digital, debemos estar conscientes que como padres actuamos como ejemplos y guías prácticos en la vivencia de estos valores en el entorno digital, promoviendo comportamiento respetuoso, consciente, en diferentes redes sociales, en los juegos en línea y en la forma en la que se consumen y se generan contenidos. En otras palabras, si yo como papá doy un buen uso a las redes sociales, estoy transmitiendo a mi hijo la forma de cómo usar bien una red social. El problema es cuando yo como padre paso más tiempo gastando tiempo, vamos a decirlo, yo iba a decir inversión de tiempo, pero eso no es inversión, es un gasto de tiempo, mirando TikTok, pasando pantalla, y gasto tal vez unas 2 horas ahí o 3 horas pasando pantalla, y mi hijo solo en el cuarto, pegado también a una pantalla. ¿Dónde está esa interacción familiar?
Mi hijo tiene que darse cuenta que yo tengo la capacidad de decir, hoy no voy a ver la pantalla, hoy no voy a estar en esto. Saco un juego de mesa y lo invito a venir a jugar conmigo, comparto con él un rato. Esa relación cara a cara entre personas es una relación que, si bien es cierto, el chico, ay papi, es que me aburre jugar esto, busquemos un juego que le guste. Busquemos un juego de mesa en el cual nos podemos integrar. Por ahí alguno me va a decir, profe, yo me meto en mi cuarto a la computadora y juego con él en su cuarto con su computadora y estamos juntos digitalmente. Me parece muy audaz, me parece muy moderno, pero no es saludable, porque el intercambio, el contacto que debe existir entre las personas en esos momentos es necesario. Debe existir un intercambio, debe existir un contacto, debe existir un diálogo. Y bueno, vamos a decir que en los sistemas electrónicos en ocasiones se puede establecer una comunicación por medio de un audífono, pero no hay como el contacto, no hay como estar a la par de mi hijo, no hay como jugar con él, no hay como tirar un balón, no hay como jugar, no sé, al uno o jugar a hacer diferentes juegos que puedan construir habilidades de empatía y relacionales con nuestros pequeños o nuestros jóvenes. El problema es que, yo sé, usted viene cansado del trabajo, usted viene cansado, trabajó, tiene que venir a hacer oficio a la casa y usted le dice al profe Leitón, profe, es que no me queda tiempo para estar con mi hijo. Pero estoy seguro que sí saca media hora para ver su estado, para ver sus condiciones. Yo lo que le invito es a que saque un tiempito y se lo dedique a su hijo de manera personal. Ahora bien, seamos claros. Cuando nuestros hijos están solos en el entorno digital, se exponen a grandes riesgos, se exponen a peligros. Y hemos hablado de esto hasta la saciedad y nunca será suficiente. Siempre hay que hablar más, siempre hay que recordar, siempre hay que mencionar y repetir el riesgo que afrontan nuestros hijos cuando no tienen una debida supervisión y acompañamiento en el uso de sus dispositivos en esta era digital. Veamos este ejemplo. Everything is falling, everything seems so clear. But you won't change your ways or a damn thing that you were doing wrong. Everything is falling, everything seems so clear. You can get what you want, you can get what you need. Things are where you belong, at the end who you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are. Everlasting moments, energy in your veins. From now on, nothing will stop that your desire to go on. Who you wanna be, what your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are.
everything is falling, everything seems so clean. I'll never be alone. ¿Qué ejemplo más significativo de lo que llamamos acoso digital? Grooming también. Este video corto nos dice mucho. ¿Sabemos con quién conversan nuestros hijos en las diferentes redes sociales? De hecho, que tuve la oportunidad de hablar con un padre de familia que me advertía del peligro que hay actualmente en algunos juegos en línea que están destinados para niños pequeños de entre 8 y 11 años, donde algunos sujetos inescrupulosos ingresan a los juegos haciéndose pasar por niños y le cuentan al otro niño que está pasando una situación difícil, que tiene una emergencia, que por favor le muestre o le envíe los números de la tarjeta de crédito de su papá, que él necesita hacer algo urgente, que tiene una situación muy grave, que necesita su ayuda, pero que nadie debe saberlo. Y entonces algunos niños inocentes van y toman la tarjeta de crédito o débito de su papá, le dictan los números al otro supuesto niño que es un estafador, hasta el código de seguridad, y cuando se dieron cuenta le vaciaron la cuenta al padre de familia. ¿Cuál fue la puerta de ingreso de este estafador a ese hogar? Muy fácil. El niño que estaba ahí jugando inocentemente un jueguito en línea donde se encuentra con personas de otros países que tienen avatares, muñequitos muy amigables, muy bonitos, muy sencillos, pero que en realidad pueden ser la fachada de verdaderos criminales o delincuentes. Y esto, hablando en la estafa, hablando de un robo, sería una forma de decir, hay una posible peligro para nuestros hijos. Ahora, ¿cuántos otros peligros hay? ¿Cuántos depredadores sexuales, cuántos acosadores en potencia están en las redes? Si nosotros no establecemos con nuestros hijos un diálogo referente a la educación digital, los estamos dejando desprotegidos frente a estos sujetos que andan por ahí haciendo daño. Tanto hombres como mujeres, dedicados nomás a robar información de los jóvenes, de los niños, y luego extorsionarlos con imágenes que subieron o que enviaron, y haciendo sufrir a muchas familias en esto. Incluso algunos casos más extremos, el secuestro, la explotación sexual de los niños que son llevados a otros lugares, etc. Sabemos que son extremos, pero esos son algunos de los riesgos que existen en la era digital, en estas autopistas que llamamos redes sociales. Ahora, para que ese diálogo en la educación digital sea efectivo, nosotros tenemos que tener un diálogo abierto, sincero y empático con nuestros hijos. No es que usted llegue ahora a su casa y le diga, deme el teléfono, deme su computadora, le voy a revisar todo, y usted lo haga sentirse humillado, lo haga sentirse maltratado, ¿por qué no hasta acosado? Porque el papá está encima de él. Hable con él. Explíquele los riesgos, explíquele que si en el perfil de Instagram que él tiene, en el Instagram, si tiene 100 seguidores, si conoce a sus seguidores, si conoce personalmente, si son sus compañeros de colegio, sus familiares, sus amigos cercanos, o hay personas desconocidas. Por ahí alguna persona dice, uy, tengo 1,600 seguidores o amigos en diferentes redes sociales. Pero realmente son las personas que cree que son. Porque hay muchos que se valen de identidades anónimas como esas que se publican en diferentes medios digitales para buscar otros intereses. Ahora bien, siendo empáticos, entendiendo la necesidad que tienen nuestros hijos de ser aceptados, de ser queridos, y cómo les gusta que sus amigos les digan, qué bonita foto subiste, qué bien te ves, etcétera, ¿estamos al tanto también de los comentarios ofensivos que les llegan? ¿Me siento yo a hablar con él o con ella acerca de eso? Aquellos que tienen a los hijos más pequeños tal vez digan, uy, yo me salvo, mi hijo todavía tiene 6, 7 añitos. ¿Está seguro que su hijo todavía no tiene acceso a las redes sociales o a qué tipo de redes o a qué comunicación en línea tiene?
porque algunos padres de familia hoy en día, el chiquito entra a primer grado y le dan un teléfono celular para que vaya a la escuela. Y le dice, profe, es que lo necesito para mantenerme comunicado con él en caso de que haya una emergencia. Le aseguro que si hay una emergencia con su hijo, del centro educativo lo van a llamar al número que usted registró para decirle, mire, su hijo se cayó, se fracturó una manita, se fracturó un pie. Pareciera que entre los implementos escolares se echan cuadernos, libros, lapiceros, reglas, lápices de color, pinturas y un celular. Pensemos si verdaderamente es necesario que mi hijo lleve un dispositivo de estos a la escuela, al colegio. Importante, cuando los padres entran en un diálogo con sus hijos, deben tener la capacidad de escuchar lo que ellos tienen que decir. Porque la mitad del diálogo no es solo decir, eso es hablar y hablar y hablar, es una parte del diálogo, pero otra parte del diálogo es escuchar. Cuando nosotros escuchamos a nuestros hijos, entendemos sus intereses, entendemos sus preocupaciones, podemos guiarlos de manera respetuosa y comprensiva. Es posible que su hijo hoy en día le diga, papá, yo quiero ser youtuber, o yo quiero ser influencer, o yo quiero ser un gamer famoso. Y escucharle y en su mente entender que él cree que eso es muy posible porque él todos los días ve gamer, youtubers, influencer que son muy famosos y los ve todos los días en su teléfono, en su computadora. Pero hay que decirle a nuestros hijos la realidad, que de los miles o millones de productores de contenido son muy pocos los que logran tener grandes seguidores, grandes cantidades, millones de seguidores y pueden vivir de esto. Hay que ser claros con nuestros hijos y hablarles de las realidades, que si bien es cierto, él tiene una expectativa, quiere desarrollarse como un profesional en esa área, lo aplaudimos, pero le decimos, de la mano que quieres ser un youtuber o lo que sea, tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que tener también un conocimiento general en otras áreas. Y entonces, de esa manera, impulsarlos a un crecimiento integral, respetando sus sueños. Tal vez algún día llegue a ser un famoso youtuber, tal vez algún día llegue a tener una página de TikTok muy famosa y lo logre. Pero sabemos que las posibilidades de alcanzar eso son muy bajas, porque hay muchos factores que están de por medio. Lamentablemente hoy muchas personas utilizan estas herramientas digitales para la explotación y algunos lo hacen voluntariamente. Vemos como muchas personas publican videos, fotografías donde exhiben su cuerpo como una especie de mercancía. Tal vez están contentos de cómo se ven y lo publican en una foto, en vestido de baño, en un viaje, un paseo a la playa, etc. Pero muchas de las personas que le dan me gusta o que le dan seguir, no solo están diciendo, mira, esta persona es muy hermosa, están pensando de otra manera. Y muchas veces se exponen nuestros hijos a que sus imágenes sean tomadas y utilizadas por inescrupulosos en cosas muy negativas. En otras palabras, el diálogo también nos permite discutir con nuestros hijos temas de la ética en línea. ¿Qué publicamos y qué no publicamos? Hay que tener ese conocimiento. Hoy en día los muchachos y las muchachas tienen por costumbre, los jóvenes, enviarse fotografías de pareja o fotografías privadas, que ellos creen que son privadas. Pero lamentablemente después terminan los novios y resulta que el novio o la novia publica las fotos que su pareja le envió. Y ya dejaron de ser privadas y se convierten en dominio público. Y todos los compañeritos vieron la foto y muchos se ríen, muchos se burlan, muchos hacen acoso, bullying. Y lamentablemente esto afecta seriamente la autoestima. Hay que hablarle a nuestros hijos de los riesgos y de la responsabilidad de estas acciones. También hay que hablarles de la forma de actuar ante estas situaciones adversas. Incluso, ¿por qué no? Decirle, hijo, si algo está pasando grave hay que denunciarlo. Y hay que buscar la fiscalía, hay que buscar la policía, hay que buscar ayuda. Porque en muchos casos los chicos que son acosados o que algún tipo de depredador los está buscando, los amenazan de que le van a dañar a su familia si dice algo, que le van a hacer tal daño a su papá o a su mamá o a su hermanito si dice algo. Y los llenan de temores que los hacen quedarse en silencio y ser víctimas de estos abusos.
Por ende, hay que hablar con nuestros hijos en un diálogo personal, cercano, franco, abierto, respetuoso, respecto a estos riesgos, respecto a estos peligros y también respecto a qué hacer ante estas situaciones. Hay que enseñarle a nuestros hijos que por más grave que sea la situación, el error que hayan cometido, la primera persona que debe saber de eso es usted como papá, es usted como mamá. Que su hijo sepa que puede encontrar en usted a una persona que lo apoye y lo ayude. Si bien es cierto, cometió un error, si bien es cierto, se equivocó, si bien es cierto, hizo algo grave, debe saber que cuenta con un papá, con una mamá que los respaldan, que los apoyan, que si bien es cierto, no van a alcahuetear el acto negativo que hizo, sí van a poder darle la acogida comprensiva y respetuosa ante esa situación. Y hay que ayudarlo en ocasiones a enfrentar la responsabilidad sobre sus actos. De ahí que ese diálogo con respecto a la educación digital sea tan importante. Ahora bien, muchos de los que me están escuchando entienden este tema, es más, lo conocen abundantemente, lo desarrollan de buena manera, pero algunos no han comprendido algunos de los conceptos que yo he vertido en esta escuela de padres. De ahí la necesidad de la formación parental en habilidades digitales. Para acompañar efectivamente a nuestros hijos en el aprendizaje digital, también nosotros como papás debemos adquirir conocimientos y habilidades en el uso de las tecnologías. Mire, hoy en día cuando yo llego y reviso la computadora de mi hijo, tengo que saber cómo buscar el historial borrado, porque es muy fácil que él haga una búsqueda inadecuada o riesgosa y que después le dé borrar a esa búsqueda. Yo debería tener la capacidad como papá de poder identificar cuáles fueron los accesos que tuvo mi hijo en las diferentes dispositivos electrónicos. Incluso hay algunas empresas que ofrecen el servicio de internet que le permiten a los papás tener un control parental mucho más cercano. De esto hablamos en una escuela anterior con don Edwin Soto, y en este caso yo quisiera reiterar esta idea. Es muy importante que nosotros nos informemos en torno a estas nuevas tecnologías, el uso de las mismas y los riesgos de las mismas. Muchos papás, cuando el hijo le dice, papá, quiero comprar un juego para PlayStation, se descarga de la web, ¿me puedes pasar 20,000 colones? Y muchos papás ingenuamente pasan el dinero, pero ni se preguntan cuál es el juego, ni lo ven. Y cuando se dan cuenta, su hijo pequeño de 7, 8 añitos está jugando un juego, valga decirlo así, que está habilitado para personas mayores de 18 años, de 21 años o de 16 años. Y es un chiquito de 7, 8 años el que lo está jugando. ¿Por qué existen unas clasificaciones en estos videojuegos? Porque estamos conscientes que el contenido violento, sexual o incluso relacionado con drogas que contienen estos juegos puede afectar severamente al niño pequeño, no así al adulto, porque precisamente existe una categorización de quienes deben tener acceso. Ahora, estamos conscientes que si nosotros como adultos accedemos a un contenido violento, sexualmente explícito o a un contenido que promueve la drogadicción, uno como adulto podría decir, bueno, esto lo vi, pero no tiene por qué influirme, no tiene por qué dominarme. Uno como adulto, oiga, piénselo. En ocasiones, sin saberlo, nos dejamos influenciar por eso. Pregunto, ¿su hijo de 7 años, su hijo de 14 años, tiene esa capacidad de discernir qué de esa información, qué de ese mensaje que llega a su cerebro, diseñado específicamente para impactarlo y hacerlo adicto a ese juego, qué clase de información él tiene la capacidad de filtrar y pasar de lado? Es muy poca. Por ende, debemos también estar al tanto nosotros de las tecnologías y de los aprendizajes que requerimos para dar un buen acompañamiento a nuestros hijos. En conclusión, el rol de los padres en la educación digital es fundamental para garantizar que los niños y los adolescentes hagan un uso responsable, ético y enriquecedor de las tecnologías. Los papás tenemos un rol protagónico en el uso de las tecnologías de nuestros hijos. Recuérdelo, usted compró el dispositivo, usted paga la internet del dispositivo y usted es el adulto responsable que debe vigilar que su hijo haga un buen uso de ese dispositivo. Número 2.
La supervisión, el acompañamiento activo y el diálogo abierto permiten no solo prevenir riesgos de los que ya hablamos, sino también fortalecer los valores fundamentales que deben guiar nuestro comportamiento en todos los ámbitos de la vida. Es una oportunidad a la hora de yo acompañar a mi hijo en el uso de los diferentes medios tecnológicos, el enseñarle a ser respetuoso, empático, tolerante, que tenga las capacidades para establecer comunicaciones veraces con sus amigos. No vaya a ser que tenemos un hijo que hace bullying, no vaya a ser que tenemos un hijo que agrede, que acosa a otro niño o a otra niña por medio de las redes sociales. Hoy en día nos parece lamentable y doloroso que ante una situación trágica, cuando los papás llegan, dicen: yo no creí que mi hijo fuera capaz de hacer eso. Yo nunca creí que mi hijo fuese capaz de hacer semejante cosa. Cosas terribles. Pero es una dolorosa realidad que deben encarar, y si no han logrado establecer una supervisión adecuada, son las sorpresas que en algún momento se llevarán. Por último, la tecnología, si se emplea con conciencia y orientación, puede convertirse en una poderosa aliada para el desarrollo integral de la persona. La tecnología, bien dirigida, bien manejada, bien coordinada, es una excelente herramienta de apoyo para los padres, para las madres, en el trabajo, en la tarea grandísima y valiosa de orientar a nuestros hijos por el camino de la vida. Medite por un momento si hasta el día de hoy usted le ha dado el seguimiento requerido, le ha dado el acompañamiento requerido a sus hijos en estos procesos en la nueva era digital. Si usted es migrante digital, o sea que nació antes del año 1990, piense en cuán necesario es actualizarnos en los conocimientos de las nuevas tecnologías. Y si usted es nativo digital, que es de esta época, de después de 1990, piense: ¿qué tan actual, qué tan cercano estoy a la tecnología y en qué me sirve o en qué me ayuda esto para orientar a mi hijo? Y no olvidemos nunca que el ejemplo que les damos es la mejor lección y es el mejor aprendizaje para nuestros hijos. Somos sus modelos, somos sus ejemplos, y el día de mañana, si vamos a hablar con nuestros hijos del contenido que publican en sus diferentes redes sociales, pensemos: ¿cómo es mi contenido? ¿Cómo es lo que yo publico? Una vez meditado esto, ahora sí, si su propuesta en los diferentes medios digitales es una propuesta sana, constructiva, tenga toda la confianza de decirle a sus hijos: siga mi camino. Pero si no es así, tomemos una dirección nueva, una dirección adecuada para que podamos orientar a nuestros hijos no solo con palabras, sino con un buen ejemplo. Esto ha sido la Escuela de Padres correspondiente al mes de julio de este año 2025. Mauricio, el profesor Leitón, les agradece su compañía, su tiempo. Gracias por desarrollar esta escuela. Gracias por responder a las diferentes preguntas que hemos planteado en este video. Estamos conscientes que la Escuela de Padres es un proceso de formación integral y es una demostración de que las herramientas digitales se pueden usar de buena manera. Le invito a que en un diálogo franco y en una actitud constructiva dialogue con sus hijos respecto a este tema y trate de ofrecerle el mejor acompañamiento y supervisión en su proceso maduracional, en su proceso de crecimiento y de consolidación como un gran ser humano. Muchas gracias. Quisiera aprovechar este momento para hacer un anuncio. Algunos papás me escriben al correo preguntando porque cuando ingresan a la Escuela de Padres en línea encuentran dificultades. Entonces, profesor, el video se detiene, se devuelve al principio, etc. Yo les voy a recordar cuáles son los pasos a seguir para tener una satisfactoria práctica en la Escuela de Padres en línea. El primer paso es que usted en su computador, no debe usar teléfono, no debe usar tablet, en su computador utilice el navegador Google Chrome. El navegador de Google Chrome tiene un usuario. Asegúrese que el usuario del navegador sea el institucional de su hijo, que está compuesto por el número de carnet,
est.cdonbosco.ed.cr. Asegúrese de eso. Primero, que el usuario del navegador, que es Google Chrome, sea el institucional de su hijo. Seguidamente, abra el correo de su hijo, el correo institucional. En él va a poder abrir el Classroom. En el Classroom encontrará la carpeta de Escuela de Padres y en la carpeta de Escuela de Padres el ingreso a la Escuela de Padres. Todos estos pasos deben ser seguidos de esta manera con la finalidad de que desde el inicio todos los sistemas estén alineados con el usuario institucional del estudiante y eso le permita tener una satisfactoria experiencia de Escuela de Padres en línea. Es muy importante seguir estos pasos en aras a tener una experiencia bonita y formativa. Ahora bien, les recuerdo la importancia de realizar la Escuela de Padres en el tiempo establecido. Una vez que se publica son 30 días naturales. Si usted la hace después de ese plazo, es recibida como una escuela extemporánea y por ende no es válida, ni siquiera el sistema la envía. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Si usted la hizo después del plazo, envíe un correo a pastoralfamiliar@cdonbosco.ed.cr para que nosotros podamos extraer esa escuela de padres que se hizo extemporánea y bajo el criterio de excepción aplicarle la validación. Eso sí, si usted ya recibió el criterio de excepción, vamos a tener que someter esta solicitud a la dirección, porque el criterio de excepción se brinda una sola vez. Y la idea es que los padres de familia siempre sean puntuales en la realización de las escuelas de padres. No es que cada mes lo voy a hacer tarde o que lo voy a dejar todo para el final y después voy a buscar la comprensión de los demás cuando yo no he manifestado mi comprensión durante todo el año, al no hacer las escuelas de padres puntualmente. De modo tal, y entiéndase esto como una exhortación vehemente a realizar la escuela de padres de forma puntual. Gracias a todos aquellos que así lo hacen, pero a los que no, por favor, tomar cartas en el asunto porque somos el modelo de nuestros hijos y la puntualidad en la vivencia de la escuela de padres es el mejor ejemplo que les damos de cómo llevar una vida educativa adecuada. Que Dios los bendiga, nos vemos Dios mediante en el mes de agosto, si Dios lo permite. Muchas gracias.